Lola Navarrete Herbás, la autora del Fring de las Crisálidas. Don Alberto Catalán, vicepresidente del Colegio Mayor de la Seda de Valencia. Quiero agradecer su presencia esta tarde, porque ello demuestra el apoyo a Lola y a su obra. Toni Vergés, segorbino con mayúsculas. También un gran amante, como Lola, y un ejemplo de la narración, de la fotografía y de la pasión por nuestra historia. Amigos y amigas, buenas tardes a todos. Lola ha llegado el día tan esperado, un día que cuando empezamos a hablar parece tan lejano y ya está aquí. Hoy nos demuestras que sabes lidiar tanto con las ciencias como con las letras. Persona enamorada de la indumentaria tradicional, de la seda de calidad y de la historia valenciana en esta materia. Orgullosa de sus raíces como segorbina y valenciana. Y, por supuesto, como podemos comprobar, amante de la escritura y de la lectura. Es tu constancia y determinación la que te ha llevado a traernos hoy hasta aquí, a este fantástico teatro serrano, abarrotado de la gente que nos alegramos de tus éxitos y compartimos tus alegrías personales y profesionales. Te conocemos en tu faceta personal y profesional y ahora nos sorprendes con este libro en el que nos descubres y relatas con tanta facilidad las tradiciones y la cultura de nuestra tierra valenciana. Un libro apasionante que habla de tradición, que nos dirige a través de la historia enlazada con una trama de ficción, que es manual de consulta a la vez que de entretenimiento. Yo de momento no voy a decir nada más, lo dejo aquí. Quien mejor nos puede decir es ella y Toni, que es el presentador, para que nos sumerjan en esta bella historia. Lola, adelante. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme en un día como hoy. Antes de empezar la presentación he querido dirigirme a vosotros desde aquí, desde el atril, de pie, como muestra de la importancia que doy a lo que quiero deciros y, como digo en mi novela, como corresponde al respeto que debo a quien me dirijo. Hace 3 años, con motivo de la pandemia, decidí hacer pública mi red social y escribir. No lo pensé, solo sentí la necesidad de ser útil, intentando aliviar la gran desinformación y el desconcierto en el que todos estábamos. Creed, si os digo, que esa necesidad surgió de la ignorancia y del más absoluto desconocimiento de la enfermedad, que nos obligó, como profesionales, a procurar el bienestar de otro modo, en realidad, de cualquier modo posible. Por ese gesto no he recibido otra cosa que gratitud, a manos llenas, al tornallón, y apoyos de todo tipo, pero tened por seguro que me habéis devuelto mucho más de lo que os he podido dar. Soy consciente que en la magnitud de la respuesta a mis relatos el momento importa, y que la adherencia a ellos también fue una forma de esperanza, pero cuanto sucedió fue suficiente para que yo me plantease seriamente sacar del cajón en el que estaba esta novela. No fue una decisión fácil, porque no sé escribir si no comprometo emociones y afectos, los míos también. Y uno siempre cree que las emociones solo son de uno, aunque no sea verdad. Si alguna vez dudé, viendo hoy este teatro, solo puedo agradecer. Gracias a Sergio Morales, a Batiste, a los campaneros de Segorbe, a las Cortes 2022, por haber colaborado en el vídeo de promoción. A Jorge Lafarga por compartir su genialidad en esa magnífica portada. A don Alberto Catalán, vicepresidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, por acompañarme hoy y por el exquisito trato que siempre me ha dispensado el colegio. Al Ayuntamiento de Segorbe por poner a mi disposición este teatro. Y a todos vosotros, gracias, por empujarme a mostrar esa parte de mí que yo guardaba y que es lo que realmente soy cuando no soy médico, hija, madre o mujer. Muchas gracias.
Nunca pensé que una cajita de azafrán pudiese guardar tantos recuerdos. Que las piedras contagiasen emociones al capricho de la rosa de los vientos o del tañido de campanas. Ni que el dibujo en un tejido pudiera esconder algún secreto. Bordado en seda para recordarnos quiénes somos. El fin no es el final. Buenas noches, buenas tardes, señora alcaldesa, doña Mari Carmen Climent, señor vicepresidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia, don Alberto Catalá, doctora, escritora y amiga, doña Aurora Navarrete Paz, señoras, señores, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este emblemático marco segoviano con el fin de acompañar y disfrutar de la llamada e invitación de un esperado, emotivo y entrañable evento como el que tan ilusionadamente acabamos de iniciar. Aquí me tienen en calidad de presentador del evento, tal y como se me ha requerido. Aquí estoy para hacer dentro de lo posible todo aquello que buenamente se puede hacer en estos casos. Es decir, intentaré llevar a cabo la presentación de este libro con todo ese compromiso y toda esa responsabilidad que conlleva y por supuesto merece. Intentaré pues con estas letras animarles y empujarles a la lectura de esta obra literaria, primera de otras muchas que en un futuro no muy lejano vendrán bajo el peso de una firma fascinante. De esto pueden estar convencidos y bien seguro de ello. Tenemos escritora para largo y vamos a disfrutar mucho de escritos y escrituras, tal y como hasta ahora hemos venido disfrutando a través de sus numerosas publicaciones en redes sociales. Pero ahora vamos a por esta primera obra, que es la que nos concierne y por la que ahora estamos aquí todos reunidos acompañando a esta autora de inquieta y hábil pluma. Y permítanme que les hable de la misma manera con la que suelo escribir, con el corazón y el alma en la pluma o en las teclas, como prefieran. Ruego pues, me sean benévolos y pacientes si de esta verborrea algo les incomoda o no les place. La única pretensión de la misma es transmitirles y ponerle la miel en los labios de ese mismo néctar que pude saborear en un antes, un durante y un después con la lectura de la misma.
garantizarles de la dulzura y la calidez cuando estas páginas te arropan y te envuelven como si de una crisálida se tratara. Déjenme robarles tan solo unos minutos de su atención para contarles tan solo un poco de esta maravillosa aventura en la que la autora se enfrascó y ahora nos hace partícipes de la misma. Esa autora, esta escritora segoviana, Lola Navarrete. Siempre he dicho y he escrito en más de una ocasión que estamos en tierra de escritores y de cuando en cuando surge alguien con esa obligación y esa necesidad de todo aquel que se precie sentirse escritor o escritora y sobre todo creérselo. El ejemplo lo tenemos hoy presente, aquí y ahora. La implacable necesidad de escribir de nuestra autora le ha requerido sacarse de las entrañas y sobre todo del alma un cúmulo de ideas y de tramas que ha ido moldeando y dando forma por alfarero de viejas cantarerías y que hábilmente las ha volcado sobre el papel, desangrándose a través de una pluma cargada en tintas hasta parir la criatura que hoy nos atañe, el fin de las crisálidas. Bonito, tentador y atrayente título donde los haya. Un título que se ha codeado con los premios Planeta de esta pasada edición. Palabras mayores. Llegados a este punto me van a permitir que les cuente cómo he llegado aquí, a esta difícil situación y tesitura de acompañar a la autora en la presentación de su obra, de este libro, de esta criatura, de este primer trabajo de muchos otros que, como ya les he dicho, barrunto llegarán pronto. Esta situación, la de poder estar aquí, es sumamente placentera y cómoda. Me hace hincharme de gozo, de orgullo, de emoción, pero por otra parte, como cualquiera que se precie, un halo de responsabilidad recae sobre mis espaldas. Sabré transmitirles a todos ustedes, futuros lectores y lectoras de la obra, todo aquello que esta misma tanto hurgado y calado en mí. Quedará satisfecha la autora de todo lo que aquí y ahora se haga o se diga sobre su libro en este momento tan primordial y memorable para ella. Pues no lo sé, no estoy muy seguro de ello. No obstante, la ilusión y el haber estado en otras ocasiones en trances semejantes me dan un empuje y un aliento suficiente para intentar dejar el pabellón de lo presentado lo más alto posible y hacerle llegar a todos ustedes, a través de estas palabras que con agrado les dedico, todo aquello que, a través de la lectura de la obra en cuestión, he percibido. Déjenme que les cuente y les hable de todas aquellas bellas y gratas sensaciones en el libro encontradas, de todas las ilusiones y sueños en todos y en cada uno de los capítulos, de aquellos desvelos e incertidumbres que le surgían cada vez que dejaba caer el marcapáginas para retomar su lectura más tarde, de esos aprendizajes y enseñanzas recibidas y en ocasiones totalmente desconocidas que nacen desde la primera a la última página. También de las dudas e indeterminaciones, siempre con un diccionario bajo el sobaco. También de las lágrimas, muchas lágrimas que no les cuento dónde y por qué, ya que lo descubrirán ustedes mismos cuando esto ocurra, porque una lagrimica o varias, dependerá del lector o la lectora, quedarán marcadas su huella por y para siempre en esas conmovedoras y emotivas páginas. También y por supuesto de sonrisas y muecas de aceptación de cuando en cuando, faltaría más. Y alguna decepción, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Sobre todo cuando por el desarrollo de algunos momentos de la trama te incomoda y te hace revolverte en el sillón mientras dejas caer el libro sobre el pecho y tomas una bocanada de aire antes de iniciar de nuevo la lectura. Todo ello se complementa con alguna que otra arcada de cejas y entornos de ojos, a medida que vas devorando página tras página, siguiendo esa magnífica y floreada narrativa, a través no solo de su lectura en cuestión, sino también de su tacto, de su aroma y de esa portada tan bella, tan sutil y tan atrayente que tanto han calado en mí como adicto lector que soy y que su ilustrador, Jorge Lafarga, ha sabido vestir a modo de espolín de esta obra. Les hablo, pues, de esos arrebatos de emoción que las líneas me han ido transmitiendo. Y voy a dejar a un lado, y quizá puede que defraude a la autora, de hacer cualquier tipo de pura y dura crítica literaria como tal sobre la obra. Pues el hecho de que la pasión que tengo por escribir y sobre todo de leer todo aquello que se me pone por delante no justifica este difícil y complicado cargo y encargo de crítico o entendido literario. Hasta aquí podíamos llegar. Y tan siquiera digo al caso de ser un escritor con un mínimo renombre que haya publicado al menos un solo libro, por mucho que haya escrito y escribiré. Y por supuesto, y aquí es donde quiero hacer hincapié, no soy un entendido en la materia y en la temática de gran parte de la obra, o al menos, antes de leerla, no lo era.
O sea que la autora, confiada, apostó por mí para que la acompañara en esta aventura, y en ello estamos. Por lo tanto, voy a dar un poco de candela al tema y me aprovecharé de esta bonita situación que me brinda para quitarle cierto protagonismo, y que ya si eso, cuando ahora luego termine, tenga dos opciones: darme con la silla en los riñones y que me tengan que sacar de aquí a hombros, o bien aceptar lo dicho y hecho y tal vez un nudo de la garganta haga que a ambos, y a buen seguro que a muchos de los presentes, se nos entornen los ojos con un par de traicioneras lágrimas por esa complicidad literaria que la autora y yo compartimos desde que nos leemos el uno al otro en cada relato y en cada publicación que hacemos, y que ha ido creciendo de manera incremente en los últimos años y seguirá creciendo. Déjenme que les cuente. Tengo que hablar contigo, me dijo en una de sus visitas a consulta. Tanto su mirada como la entonación de la frase me hacían presagiar que algo se estaba cociendo. Nos leemos, como he dicho, con asiduidad el uno al otro, con recelo, con ansia, con carácter, con anhelo de la llegada de una nueva publicación, de un nuevo relato. Algo pretendía la doctora de bata blanca y pluma en el bolsillo. Quedé con el gusanillo detrás de la oreja. ¿Quién iba a presagiar eso del gusano? Pero como los perros de muestra tenían ambas orejas tiesas mirando al cielo, preguntando que algo, no sabía ciencia cierta al que le bullía la doctora, y sabía e intuía que algo bueno sería. Aquello olía pluma y tinta fresca que tiraba para atrás. Un agradable pestazo. Es de esos tufos que siempre enamoran, ese tipo de aroma que obliga al lector a que abra las fosas nasales de par en par, y sin saber cómo ni por qué se lame inconsciente el dedo índice con el fin de humedecerlo para pasar directamente a las supuestas imaginarias páginas. Los que le damos a la pluma o a la tecla tenemos un instinto innato en estas cuestiones, lo vemos venir de lejos, cosa de adictos a las buenas lecturas y a las buenas letras. Lo dicho, aquella premonición olía a tinta fresca, era una buena señal, era un buen augurio. Ya veríamos pues que salía de aquel enigmático mensaje. Quedamos en mi casa una tarde de un septiembre que se desperezaba. Tenía que hablar conmigo y todavía aquello era una incógnita. Mientras esperaba su llegada, yo me mordía las uñas impaciente mientras ojeaba de vez en cuando, a través del balcón, el comienzo de la adoquinada calle. Puntual, y por el centro de la misma apareció la doctora Lola oteando balcones. Bajé las escaleras de 4 en 4 y la recibí en la puerta con una grata sonrisa, 2 besos y abrazo gordo. Acomodados frente a la mesa del comedor, me ofreció una bolsa. En su interior, un libro. Su sonrisa, sus ojos mostraban en su rostro un brillo innato, pícaro y cómplice, a sabiendas que aquello me iba a gustar y sorprenderme. Saqué el ejemplar con la delicadeza que se coge un crío de mantillas. Me acomodé las gafas. Miré su portada y el título a duras penas, créanme, pues unos ojos empañados me impedían ver con cierta claridad. Y es que este tipo de cosas me pueden mucho. Así que me tragué la primera emoción a duras penas. Tenía que comportarme. Abrí el libro con las manos temblorosas. En la primera de sus páginas, bajo el título, y con una pulcra y uniforme letra, cosa extraña por la fama que siempre han arrastrado los médicos, había una desgarradora, sincera y entrañable dedicatoria que decía así: volví a escribir al sentir despertar mis emociones con la lectura de cada uno de tus relatos. Espero estar a la altura y despertar los tuyos. Y de ser así, me haría muy feliz que me acompañaras en este sueño. Lola. En ese instante, justo en ese preciso instante, ya no te puedes tragar nada. No te puedes aguantar. Es más, no quieres. Vas y lo sueltas todo. Manotazo con el puño a los ojos para disimular las lágrimas, como los hombres, y después sonrisas y un eterno y sincero abrazo. Un abrazo de esos tan mágicos y tan gratificantes que doctores como ella nos deberían de recetar con al menos un par de tomas al día. Tras este primer sofoco y envite, conversamos durante gran parte de la tarde sobre escritos y escrituras. Hablamos del porqué y del cómo del nacimiento de este libro, de esta joya literaria, de su contenido, que por supuesto la autora no me destripó en ningún momento, ni yo ahora a ustedes les voy a destripar ni a desvelar. Y así, en esa charla fue donde comprobé de antemano de que no estábamos hablando sobre un trabajo literario que pretendía ser una novela de amor, con final de arco iris y todo aquello de que fueron felices y toda esa parafernalia. Aquello tenía mucho fondo y mucho peso. Con ello, uno ya intuye que no ve el más mínimo ápice o gesto, tanto en la obra como en la autoría de la misma,
con el único propósito de poder decir he escrito un libro, nada más lejos de la realidad. La autora pretende, desde la primera de las líneas, enganchar al lector, pero de la pechera, como a mí me ocurrió, hacerle partícipe de lo que está leyendo, y para ello lo hace cómplice sobre una gran puesta en escena con una bella, sutil y perspicaz trama de amor enmarcada en la Valencia del siglo XVIII y que surge a través de un antiguo escolito. El argumento se mece y ahonda profundamente en hechos históricos y de toda una amplia y exhaustiva documentación que, como se puede comprobar en los agradecimientos, ha supuesto un trabajo de muchas horas de estudio, de investigación, de búsqueda y de aprendizaje en una materia como es la indumentaria regional, tradicional o típica de la época, donde esta es una de las piezas claves y llave de apertura de esta aventura y de esa historia que te deja prostrado en el sillón, devorando línea tras línea. Un libro para leer despacio, con calma y sin prisas, disfrutando de cada palabra, de cada frase, de incluso volver un par de páginas atrás para releer y poder saborear el momento o el instante ya leído, para encandilarse y dejar la mente que juegue y vague a su antojo, poniendo cara y voz a los personajes. Aplicar todos los sentidos recogidos y recordados, bien sea por la calidez de un sol de levante, quizá por la destemplanza de la lluvia, de la humedad del rocío, del escozor de la sangre de una herida, de un desconsolado llanto, o bien del sonido lejano y monótono de una campana. Pecando de sinceridad, y así se lo llegué a transmitir al autor en su momento, en el transcurrir de esa lectura me encontré con tramos en los que, dada mi situación totalmente neófita sobre el tema, ante cualquier tipo de indumentaria y de ese vocabulario o argot empleado en las descripciones de la narrativa, dediqué y empleé cierto tiempo con el marcapáginas para cogerme al diccionario, al Google, al Wikipedia, para salir airoso y lúcido de esta tesitura de la duda. Bien es cierto que dentro de ese afán de querer enterarme de todo lo que leo, sirvió grata y placenteramente para aprender e ilustrarme no solo de los entresijos que tanto la indumentaria femenina y masculina de la época anteriormente citada empleaban y que a día de hoy sirve para engalanar y embellecer a todo aquel y aquella que se sirva a vestir y lucir para cualquier fiesta o acto ataviados por los mismos, sino para familiarizarme y descubrir el significado de cada prenda mencionada en el texto. Háblese de mantones, mantillas, refajos, pañoletas, faldas, encajes, corpiños, espolines, jubones. También estas paradas en la lectura sirvieron para descubrir y visitar, a través de las tecnologías que disponemos, de todos aquellos lugares y recorridos que el propio transcurrir de la novela te lleva, te transporta y te traslada, bien sea por las calles de esa Valencia dieciochesca, a la sombra de sus murallas, al deleite visual de las torres de Serranos, de las torres de Cuart, por supuesto de la lonja, llamada de la Seda, de esa majestuosidad de la Basílica de la Virgen, de su catedral, del Colegio de Arte Mayor de la Seda o bien de la Academia de Bellas Artes. El lector y la lectora caminarán entre sus barrios, bajo el sonido de los badajos de las campanas del Miguelete, se enmarañarán y confundirán con el gentío que asiste a una sesión del Tribunal de las Aguas, o bien notará en sus carnes la calidez del interior de aquellas bellas alquerías que poblaban la huerta valenciana, donde literalmente sentirá que está leyendo a las luces de una vela o algún candil de aceite, o bien, de pronto, se ve aguardando ajuares o filigranas en sobrefaldas, mientras percibirá el ronroneo crujir de unos gusanos de seda desde lo alto de la andanada de la misma. La lectura te transporta allende de los mares, en tierras italianas, buscando puertos y ciudades, donde la pluma de la escritora te hace seguir ese maravilloso viaje atado a un hilo invisible que, como bien redacta, unió continentes y culturas, y que por momentos te sitúa dentro de un presente palpable que busca en el lejano pasado esa sutil y delicada trama que caracteriza la novela y que tanto te hace disfrutar. Siguiendo pecando de sinceridad, he de admitir que dentro de estos temas, cuando leí la primera palabra crisálida, fue en la famosa novela de Thomas Harris, El silencio de los corderos, hace ahora 34 tacos de almanaque. La mayoría ya saben de qué les hablo si han leído la misma o han visto la película que la precedió.
En un punto de inflexión de dicha novela y de su compleja trama, el también doctor Aníbal Lecter explica la bella frase de la metamorfosis, donde la oruga o gusano sale de la crisálida o pupa ya transformada en mariposa. Hasta entonces, hasta ese momento, para mí y de toda la vida, era simple y llanamente un capullo de seda. Lo de las crisálidas no me lo dieron en el colegio, o bien yo no estaba ese día. La cuestión es que entonces, en aquella infancia, en lo que refiere a gusanos de seda se trataba, y al igual que la mayoría de los críos de mi misma edad y de aquellas mismas épocas, éramos todos unos verdaderos eruditos y entendidos en la materia. Pero era una materia infantil y tradicional, que crecía a medida que nosotros también íbamos creciendo. Sin embargo, desconocíamos por completo la importancia que estos bichitos habían tenido en el transcurrir de aquellas épocas y de aquella Valencia a través de su impresionante e importante industria textil, de la afamada ruta de la seda, del comercio de la lonja, del gremio de los militares, ese gremio de sederos que fue un referente mundial y que en el Reino de Valencia fue primordial motor de la economía valenciana desde el siglo XV, siendo concretamente en el año 1467 cuando se aunan y crean genoveses con valencianos la cofradía de San Jerónimo del Arte de Verités de Valencia. Todo esto nos hubiera sonado raro en aquellas tiernas edades. A día de hoy aún me hermosa. No éramos pues tan eruditos ni tan entendidos, ni lo explicaron en el colegio, ni la historia no lo había contado jamás. Aún así, todos teníamos una caja de cartón con gusanos de seda que se adquirían de aquí y de allá, del primo del vecino, del primo, del abuelo, de fulano, del padre de zutano. Los intercambiabas como si fueran cromos. A veces, muy pocas, había de por medio algunas pesetas. Todo esto por el simple y llano hecho de verlos crecer, darles de comer y para ello recorrerte, por ejemplo, toda la ladera de la Fuente del Argel a la sombra de la muralla, o bien darte una escapada por la balsa del Choco, o corretear por las riberas de nuestro río Palancia en busca de las hojas de moreras para poder alimentar a aquellos queridos y deseados gusanos de seda. La Vega Segorbina era rica, enorme y extensa de este tipo de árboles, al igual que los parajes que el libro desprende. Estos cubrían toda la huerta valenciana, pero como bien dice la escritora, España por aquel entonces era todo un moreral. Y aquí, en nuestras tierras, en esta Vega Segorbina, en aquella época infantil, teníamos infinidad de rincones llenos de bosques de moreras que poco a poco fueron desapareciendo. Y fueron desapareciendo tristemente, al igual que aquellos gusanos de seda de mi caja de cartón, a través de esa transformación de gusano a la crisálida y mariposa para salir volando por las ventanas de la porchada de la casa, llevándose parte de mi infancia y no volver jamás. Me viene al recuerdo una frase célebre: voy a volar, dijo el gusano, y todos rieron, excepto las mariposas. Ahora, sin embargo, a través de la lectura de este libro y a través de esas líneas, literalmente han vuelto a esa caja de cartón aquellos gusanos de seda, dejándome y trayéndome muchos recuerdos, susurrándome al oído pasajes de una historia de amor, de la amistad, del esplendor de una época llena de tradiciones y costumbres, de la historia y de la vida. Y sobre todo, del deseo infinito que esa pluma que la autora maneja, cual estetoscopio, no deje nunca de sangrar y nos haga disfrutar con futuros trabajos literarios de semejante índole y talante. A partir de aquí, a partir de ahora, bien podemos decir que los espolines no acabarán con la última punzada de una aguja, sino con un fino plumín bañado en oro, galardón de los grandes escritores. Ya para terminar, y para que ese manuscrito original de la autora no se sienta solo, dejaremos que un recuerdo de lo que ha acontecido esta noche lo acompañe por siempre. Gracias, doctora, gracias, escritora, gracias, Lola. Brevemente, excelentísima alcaldesa,
autora y autora de este libro apasionante. Señoras y señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento en nombre del Colegio del Arte Mayor de la Seda y en el mío propio por tener la deferencia de invitarnos a este solemne acto. Para el Colegio del Arte Mayor de la Seda y todo el mundo sedero, la obra de Lola Navarrete es de gran trascendencia. Y lo es por dos razones. Una, por su obra didáctica y de otra parte, su obra narrativa que actualiza nuestra historia y nuestra cultura. Es didáctica porque teniendo el Colegio del Arte Mayor de la Seda numerosos libros sobre la industria textil, este libro, con el hilo conductor de una novela deliciosa, aúna todos los conocimientos, dando un entendimiento fácil y accesible al lector. Y sobre todo, lo integra en el mundo de la indumentaria, de nuestro pasado y presente. La indumentaria es uno de los factores más importantes de la cultura y raíces de una sociedad. Y esta novela nos pone en el conocimiento de nuestro pasado y nuestro presente. Novela seria desde el punto de vista del rigor científico de la industria y artesanía sedera. Un trabajo donde la autora acude a 100 fuentes de consulta, no son pocas, muchas horas. De otra parte, como digo, novela deliciosa, con una carga de humanidad tan necesaria hoy en día. Aviso a los que no la hayan leído todavía que a partir del capítulo 15 ya no la pueden soltar, ya del tirón se la leen entera. Concluyo con el agradecimiento inicial y la alegría de que este libro será parte importante de la biblioteca del Colegio de Arte Mayor de la Seda. Muchísimas gracias por su atención y deseo todos los éxitos que esta autora y este libro se merecen. Muchísimas gracias. Bueno, creo que me toca a mí. No puedo creer que estuviera preocupada por haber metido a Toni entre encajes, botados, porque conociendo su capacidad para provocar emociones, la que debía preocuparse soy yo. Alberto, muchísimas gracias. Es un honor que el colegio considere mi trabajo. Voy a contaros cómo veo yo la novela. Es cierto que es difícil definirla, porque son muchos libros a la vez. El fin de las crisálidas tiene muchos matices, enlazados en un puzzle que espero que os sorprenda y que cada lector verá de una forma diferente, según su carácter y según su forma de ver las cosas. La sinopsis dice que es la historia de amor tramada en un tejido la que nos conduce a la Valencia del siglo XVIII. La época de mayor esplendor de la industria textil, donde los antepasados del señor Catalán y de otras sagas familiares de tejedurías forjaron el prestigio de la seda valenciana en todo el mundo, y donde los antepasados de muchos de nosotros criaron gusanos de seda entre las glorias y las andanas cuando los moredales cubrían de sombra nuestra tierra. Habla de la seda como tejido exclusivo y enigmático, cuyo origen y producción tardamos más de 3000 años en descubrir, cuya demanda y comercialización dibujó la ruta de la seda, que nos llevó al descubrimiento de América y al conocimiento de la verdadera geografía del planeta. No somos conscientes. Es también un documento de consulta para los amantes de la indumentaria, que descubrirán el origen de las piezas, los colores de los tintes naturales, los diferentes tejidos o la evolución y la razón de ser de nuestra indumentaria. Pero es, sobre todo, un relato de razones y de emociones anudadas a la vida cotidiana de nuestros antepasados y heredadas y percibidas por nosotros a pesar de desconocer nuestra historia. Es lo que yo llamo la memoria emocional, que se transmite generación a generación. La razón de ser y de sentir como pueblo y como cultura, y donde los grandes acontecimientos que la convierten en novela histórica aparecen, pero como un telón de fondo de esa miriada de pequeñas historias.
El siglo XVIII valenciano fue un siglo de seda y toda la vida de los nuestros se desarrolló en torno a ella. Pero los valencianos hemos tardado 2 siglos en deshacernos de las pragmáticas reales que nos prohibían usarla y 2 siglos en tener posibilidades de llenar nuestros baúles de ese magnífico tejido que durante siglos nos ha enseñado a crear y a apreciar la belleza. He visto muchas veces a decenas de mujeres iluminarse viendo encajes y tejidos, y a muchas de vosotras, madres, abuelas, indumentaristas, bordar cadeneta con hilo de oro o cordón de seda y coser lentejuelas y azabaches. Y en cada puntada estaba el alma de un pueblo, como en cada gesto del ritual de vestirse con nuestra ropa tradicional se reconoce el homenaje a nuestros antepasados y a nuestra historia. Así que, en cierto modo, esta novela está escrita para que cuando hoy abramos esos baúles, a cada pieza de ese preciado ajuar de cada uno le acompañe la memoria emocional que supone entender y admirar la proeza y el sentimiento de su creación. Espero conseguirlo y que se acompañe de apreciar el inestimable legado de los que nos precedieron. Permitid que termine como todo empieza, leyendo el principio de la novela, que podría haber sido también un bis y un final, porque resume todo lo que pretendo deciros. Hay un lugar para cada uno en el que dormita el alma, en el que vaga la emoción de la memoria y las ausencias de los nuestros se sienten cerca porque el viento nos susurra sus relatos. Hay un lugar que espabila los sentidos y dimensiona el de la vida, que nos atrae y nos reclama. Mi memoria emocional habita a orillas del mar Mediterráneo. Se mueve al compás de las mareas bajo el influjo de la luna de Valencia y transita entre las lomas de las sierras Espadán y Calderón, entre el cauce del río Turia y la vega del Palancia. Noto el peso de su historia cuando recorro los caminos de la antigua Vía Augusta o cuando me adentro en el camino del Cid o el del Santo Grial. Y atisbo su presencia cuando paseo por las calles de Segovia o de Valencia, entre las piedras de sus catedrales, sus monasterios y conventos, sus palacios, sus torres o sus murallas medievales. Siempre hay un lugar, en alguna parte, en el que uno siente, encuentra su pasado y escribe su destino. Muchísimas gracias a todos. Puedo decir que estoy muy contenta de poder compartir esta mesa y participar en la presentación de este libro que, como se ha visto, trata sobre el origen y la evolución de algo tan nuestro como la indumentaria tradicional. Porque la indumentaria tradicional es referente cultural, es un elemento importante de nuestro entorno e imaginario social. Después de ver el vídeo, de escuchar la presentación, de escuchar a don Alberto, sé que no hace falta decirlo, pero os invito a que lo leáis, a que le pongáis atención, porque en él se descubre la cantidad y la calidad de piezas que componen ese traje tan importante para todos los valencianos. Honestamente, piezas que yo no sabía ni que existían o que se podían llamar así, Lola. Honestamente. Y gracias al trabajo de investigación de Lola, que ha plasmado y ha sabido también conjugar en este libro, algunos ya tenemos conocimiento de todas ellas. Y también con su lectura, a través de tus palabras, nos haces conocer y ver la riqueza de la tierra valenciana. Todos nos tenemos que concienciar que hay que seguir apoyando una cultura popular que nos identifica y nos configura como pueblo, porque hay que conocer nuestras raíces y nuestra identidad, porque hay que saber
de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Quiero darte la enhorabuena, Lola, porque has sabido transmitir en esta obra tu interés y tu amor por las tradiciones. Porque en este libro conocemos parte de nuestra historia valenciana, la importancia de la industria textil y de la seda, y todo eso combinado con una historia de amor que emociona. Como podemos observar, un trabajo que hoy ve la luz y en el que has creado belleza con las palabras. Estoy segura que vas a lograr tu deseo de emocionar a los lectores. Los que te conocemos toda la vida sabemos de tu gran pasión y en este libro has sabido conjugar la indumentaria junto a la historia y a la condición humana. También te quiero dar la enhorabuena por tu valentía, porque desarrollar ese trabajo tan minucioso que has hecho de investigación y escribir un libro no es nada fácil. Espero que esta obra llegue a todos los rincones, que todos disfruten leyéndola como los que ya lo hemos podido hacer. Te deseo mucho éxito en esta nueva faceta de tu vida y conociéndote, estoy segura que esta obra es la primera de otras aventuras literarias. Segurísima. Quiero destacar que Segorbe es una de reputados escritores y escritoras, tanto a nivel profesional como amateur. Y cada presentación de un libro es un nuevo hito que engrandece la historia de nuestra ciudad, por lo que, desde la institución que yo represento y yo misma, siempre estaremos apoyando la cultura. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a don Alberto Catalán por sus palabras, a Toni Berbis por su excelente presentación, a todos ustedes por su presencia y, como no, mi enhorabuena, Lola, que coseches muchos éxitos porque te lo mereces.